Rey, que ya se están conectando en este momento. Sean todas bienvenidas. Les damos la más cordial bienvenida a este tiempo de enseñanza, donde vamos a estar a los pies aprendiendo y recibiendo el pan que Dios tiene para nosotras el día de hoy. Si ya tiene listo su cuaderno, si no lo tiene listo, tráigalo, porque es necesario que tome nota para que no se olvide, para tener en cuenta el tema que se va a exponer el día de hoy. Y también háganos saber sus peticiones para que al final de la transmisión podamos ponerlas en manos de Dios y entre todas pongamos esa petición y obtengamos respuesta a su necesidad. ¿Sí, hermana? Entonces, en este momento vamos a pasar a la oración, a lo importante, a ponernos en las manos de Dios, a darle la bienvenida al Espíritu Santo. ¿Les parece? Padre precioso, en este momento te damos las gracias por este nuevo día que nos has permitido vivir. Señor, muchas gracias porque estamos, Señor hermoso, en tus manos y sabemos y estamos conscientes de ello, Señor, que tenemos una diferencia especial por ser tus hijas, que no somos igual, Padre hermoso, porque tus ojos están sobre nosotros. Bendito Rey eterno, gracias, Señor, por este día, por esta ciudad, por tus hijas, por tu pueblo, Señor hermoso. Padre Santo, también, porque cada día te acuerdas que necesitamos de ese pan espiritual, Señor, el cual vamos a recibir hoy por medio de la hija que traiga la palabra, Señor. Y sean, Padre precioso, que las que escuchen tu palabra también la compartan a las que no tienen oportunidad de conectarse a este tipo de redes, Padre Santo, y que el día de hoy sea fructífero para sus vidas. Bendito Padre precioso, te damos las gracias por todo lo que has derramado el día de hoy en nuestras vidas, por todas las bendiciones. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Buenos días, mujeres a los pies de Jesús. Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Y hoy traemos un tema muy especial y se llama así: la mujer que perdió el rumbo de su vida. Pues, Anita, ¿quieres darles un saludo? Sí, bienvenidas. Gracias porque están acompañándonos. Este es un día especial. Nosotros esperamos que ya tengan por ahí todo preparado, su desayuno, su Biblia, su cuaderno para anotar y bueno, pues vamos a comenzar. Pues como mencionábamos, el tema es la mujer
que perdió el rumbo de su vida. Y como propósito, ¿qué podemos decir o qué es lo que tenemos? Que cada mujer pueda permanecer en el camino de Dios. Así es. Este es el propósito de esta enseñanza, porque Dios nos anima, Anita, a permanecer. Bien dice la palabra que el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Sí, amén. Amén. Y tenemos nuestro texto, les vamos a invitar, ustedes tienen su amada Biblia ahí en casa, por favor, acompáñennos ahí en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 1, y dice la palabra de Dios así, yo te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y qué tremenda palabra, ¿verdad? Porque nos está hablando, nos está advirtiendo, Ana, y nos dice ahí que nosotros necesitamos poner esa atención en la palabra de Dios. Claro que esa sí. atención en lo que el Señor, Anita, nos está enseñando a través de las Escrituras. Nosotras, ¿qué podemos recibir? Pues el consejo de la palabra de Dios. A través de la Escritura yo voy a tener esa guía. Así que no se trata, mujeres, de cómo nosotras iniciamos algo, de cómo nosotros lo comenzamos. Qué hermosos es comenzar un proyecto nuevo como este que estamos ahorita aquí con ustedes, pero no se trata de solo eso, porque debemos de tener un buen final en Dios, ¿verdad? Un buen final cuando vamos a terminar cierta actividad o algo de nuestra vida. Entonces hay que empezar, pero hay que aprender a terminarlo bien, y yo creo que esto vamos a tener aquí esa bendición de terminar las cosas bien, sí, cuando Dios está en nuestros planes, cuando Dios está en nuestra vida, cuando nosotras no sacamos a Dios de nuestra vida. Así que es tan importante que nuestros ojos estén puestos en Jesús, amén, para que nosotras no vayamos a perder ese rumbo y esa dirección, sino que tengamos muy en cuenta la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es como la brújula, ¿verdad? El que nos da dirección, Él es el que nos va a dar ese norte, nuestro amado Jesucristo y su palabra. Así que vamos a empezar con el primer punto, y es la mujer que perdió el rumbo de su vida. ¿Pero por qué fue? Por la soberbia. Y Ana Liz nos va a hablar acerca de eso. Sí, para comenzar vamos a leer Proverbios 6, del 16 al 19. Es un consejo hermoso de qué es lo que Dios no aprueba. Nosotros ya no tenemos que buscar nuestros mismos parámetros, nuestros propios parámetros, sino que tenemos a Dios que nos guía, y en su palabra vienen todas las reglas que nosotros debemos seguir. Y vamos a leerlo. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hasta ahí. Entonces, fíjense, en la Nueva Versión Internacional dice que Dios aborrece los ojos arrogantes. Pero ¿cómo es una persona arrogante? ¿Qué podemos decir de una persona arrogante? Dice que es aquella que trata con soberbia y desprecio a los demás, que las considera inferiores. Los ojos altivos representan el orgullo, la vanidad y la falta de empatía. ¿Qué es eso de empatía? Es la capacidad de ponerse en los pies de alguien más, de la circunstancia de alguien más, de quien te rodea. Pero incluso, aunque no fuera gente que esté rodeándote, te dueles de la circunstancia de otra persona. Es empatía, ponerte en el lugar de las otras personas. Entonces, fíjense, ¿cómo es que podemos dar un ejemplo? Vamos a Génesis 16:4.
ahí vamos a ver que en ese tiempo Abraham y Sara no tenían hijos. Entonces Sara le dice que se llega a Abraham, que se llegue a su sierva Agar, y miren lo que dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había conseguido, miraba con desprecio a su señora. Fíjense, investigué qué quiere decir eso de desprecio, y desprecio es uno de los males que sufre la humanidad. Fíjense qué terrible. El desprecio genera burla de defectos. El desprecio, o sea, ese desprecio que se genera en las personas hace que se burlen de las demás, ¿no? Y de todo, de los defectos, de la pobreza, de la ignorancia, o también puede ser que la gente que desprecia ha sido despreciada y esa gente desprecia a los otros, ¿no? Y esa actitud nos aleja completamente del propósito de Dios, porque aquí lo que acabamos de leer en Proverbios 6 del 16 al 19 es que o sea, nosotros no podemos estar despreciando a la gente, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros nos alejemos de eso? Porque esta actitud nos aleja del propósito de Dios. Y nos aleja, Anita, nos aleja de las personas, porque pueden ser nuestros amigos, puede ser un patrón en el trabajo, puede ser alguien con quien nosotras tengamos esa relación. Además les estamos restando ese valor a las personas, y la palabra de Dios nos dice que para el Señor nosotros valemos mucho, somos muy valiosos para Dios. Que sí. La Biblia nos lo explica, pero además fíjate, yo tenía una amiguita que si la gente no estaba al parejo de ella en conocimiento, ya era motivo de desprecio. Por supuesto que ella cambió, Dios la cambió, pero fíjate qué grave, desde cómo puede lastimar el desprecio, tanto para la gente que recibe el desprecio como para la gente que produce el desprecio. Ajá. Sí, eso pero es muy ¿cómo triste. Es que podemos alejarnos? Miren, nosotros no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos. Lo dicen Romanos. Entonces, ubiquémonos en quiénes somos, pero más que nada en quiénes son las personas con las que tratamos. En la Biblia dice que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos. Y qué interesante es eso, Annalise, porque recuerdo el mandamiento que dice Jesús, que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando yo desprecio a mi prójimo, yo también me estoy despreciando. Claro. Automáticamente paso a eso. Y considerar al contrario, fíjate, considerar a los otros, a nuestro prójimo, como alguien superior a nosotros. Eso es lo que aconseja la palabra de Dios, que podamos ver a nuestros hermanos como superiores a quién, como superiores a nosotros. Claro. Pues creo que esto trae muchos problemas, refleja muchas cosas, el menospreciar a otras personas, ¿verdad? Habla también de lo del rechazo también. Bueno, que la gente ha pasado, ¿verdad? Son tantas rechazo. Cosas. Sí. O sea, no menospreciemos a nadie. Nadie merece nuestro menosprecio. Y si nos basamos en lo que dice la Biblia, ¿qué es lo que debemos hacer? Que miremos a los demás como si fueran superiores a nosotros. Eso nos ubica. Y sí, porque el menospreciar a los demás nos hace perder el rumbo. Claro. Y también anoté aquí que recordemos que Dios escogió de lo vil y menospreciado, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y hay un versículo que me encanta, que le dice a los jóvenes ahí en las cartas de Pablo, que nadie te menosprecie, o sea, nadie. O sea, si ya nos están menospreciando, tú no lo permitas. Es como que te está diciendo Pablo, oye, no permitas eso. Como que apártate de esas personas, o aprende a cerrarles la boca, ¿verdad? Como es cerrar bocas de leones. Entonces, tenemos que parar un alto también, eso me queda muy claro. Así que no perdamos ese rumbo, queridas mujeres. ¿Y qué te parece si pasamos al siguiente punto? Sí. Por favor. El yugo desigual te hace perder también el rumbo. Y vamos a ver ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 14,
aquí lo tengo, dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Qué importante es esto, Annalise, enseñar a nuestras jóvenes en la iglesia, a las señoritas, enseñar también a nuestras hijas que la palabra de Dios nos dice que no se unan en yugo desigual. Y ayer comentábamos junto con Betty, que te estamos extrañando, Sí, bonita, Betty, mucho. pero estábamos comentando que es un rotundo no, está diciendo no, no es una sugerencia. El Señor dice: no se unan en yugo ¿qué? Desigual, porque dice: ¿qué compañerismo van a tener la luz y las tinieblas? ¿Cómo va a ser tu hogar, querida joven, querida mujer? Y algunas a lo mejor dicen: es que yo llegué al camino de Dios y fui la primera en recibir a Jesucristo como mi Salvador, y ahora ¿qué hago? Pues hay en la Biblia respuesta, y nos dice qué es lo que podemos hacer cuando nuestro cónyuge pues no es cristiano, porque cuántas cosas puede padecer una mujer, Sí. pero la mujer que quiere seguir a Jesús, que quiere mantenerse en el camino de Dios, es una mujer que va a luchar. ¿Para qué? Para que su esposo pueda llegar a los pies de Cristo. Es una mujer que con su testimonio, como nos dice la palabra de Dios, podemos ganar al esposo, podemos ganar al esposo, a la suegra, para nuestro sí. Señor Jesucristo. Así que te invito a ver también en 1 Corintios, en el capítulo 7, en el verso 12. Mira, ahí está ya. Ya está ahí, perfecto. Dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Seguimos? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Siguiente versículo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Gracias a Dios, ¿verdad? Por esta palabra que siempre trae luz, y el Señor nos da siempre la respuesta. Así Claro que que comentábamos, mujer, si tú llegaste al camino de Dios ya casada y tu esposo no es un creyente, pues la Biblia dice: no lo abandones. Sí, estás en un yugo desigual, él tiene otra creencia, pero tú aférrate a esa palabra Claro de Dios. que sí. Tú aférrate a las convicciones que ahora tienes en nuestro Señor Jesucristo. Y Eso es algo muy importante. Y nos dice la Biblia que antes con nuestro testimonio hagamos que Él se convierta. Así es. Entonces, el yugo desigual te va a hacer perder el rumbo, pero esto lo estamos hablando principalmente a las señoritas que sabemos que también nos acompañan aquí por la mañana, pero también a las mujeres que ya están casadas. Perseveren, mujeres, y ustedes son esas ganadoras de alma. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí en 1 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así es. Y qué importante, Anita, es ahí nuestra conducta, cómo nos estamos comportando. Como hijas de luz, ¿cómo nos estamos portando? Como una nueva criatura, ¿cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestro carácter? Y todo eso va a reflejar de verdad nuestra conducta, nuestro carácter, qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Claro que sí, y comencemos a reflexionar en que de pronto cuando ya tenemos costumbres, malas costumbres, las tomamos, ya no les damos importancia, ¿no? Entonces este sería un buen tiempo para reflexionar. ¿Yo qué estoy haciendo que no es digno de una hija del rey? Así es. Para retomar. Sí, como esposas hay muchos puntos que tocar, pero vamos a irnos un poquito más a prisa y ya estaremos hablando ya de otros aspectos acerca de la esposa. Ahora vamos a ver: la mentira te hace perder el rumbo, es el siguiente punto. Sí, y esto tiene que ver, bueno, con lo que leímos de Proverbios 6, del 16 al 19. ¿Recuerdan? Ahí hablan de la lengua mentirosa. En primer lugar, la mentira la aborrece Dios, ¿no? Pero luego arruina completamente nuestras relaciones, con quien sea, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con toda la gente. Arruina nuestras relaciones y revela en nosotros un gran egoísmo,
porque es como si solo pensáramos en nosotros, en justificarnos, porque por algo decimos las mentiras, ¿no? Es como Nos si queremos solo cubrir con la mentira. Claro, y la mentira hace que nosotros lastimemos a los demás y tratando de cubrirnos nosotros para evitar ser juzgados, ¿sí? Pero qué importante es que nosotros tomemos en cuenta, porque a veces nos acostumbramos a decir mentiras aunque sean chiquitas. Y la gente que dice, son mentiras blancas. No Ajá. hay mentiras blancas. O piadosas. Ajá, o mentiras ¿no? piadosas. Pero no se vale. Mentiras son mentiras. No hay ni blancas, ni negras, ni piadosas, ni nada. Y aparte, mentira es mentira. Aparte te quería comentar, amiga, que todo empezó, el engaño de Satanás ahí con sus mentiras, con la mujer, con Eva. Ajá. Satanás dice en la Biblia que es el padre de la mentira. De mentira. Y Sí. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Esto de la lengua mentirosa se une al versículo 19, que leímos de Proverbios, que habla del testigo falso y al que siembra la discordia entre hermanos. Fíjense qué grave es eso de sembrar la discordia entre los hermanos. De pronto no pensamos en las consecuencias, pero nosotros debemos ser muy cuidadosos. Dios nos puso en una familia de hermanos de sangre, pero también en una familia de hermanos en Cristo. Y debemos ser muy cuidadosos, conservar, ser leales, que la lealtad hable por nosotros, ¿no? Pensemos 2 veces antes de decir una mentira, porque tenemos que pensar en las consecuencias. Vamos a ver un ejemplo en Hechos 5, del 1 al 10. No sé si. Hechos 5, Hechos 5. del 1 al 10, te Sí. voy a ayudar. Sí. Yo por aquí ya lo tenía. Hechos 5. Apartado. Aquí lo tengo, Anita. Sí. ¿Quieres que te lo lea? Por ¿Del favor. 1? Hechos Sí. 5, del 1. Del 1 al 10. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías, estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste tanto la heredad? Y ella dijo, sí. En tanto, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeren estas cosas. Fíjense qué terrible todo esto que pasó por mentir. Y ayer que preparábamos el tema entre las 3, estábamos diciendo que solo pensáramos en eso, que fueron fulminados a causa de la mentira, y que igual y así debemos pensar ahora, ¿no? Que Dios va a fulminarnos si decimos mentiras. Entonces, pensemos, alguien dice, piénsalo 2 veces. No, piénsalo 10 veces. Piénsalo 10 veces antes de decir una mentira. Y piensa en las consecuencias con Dios, pero también con la gente que está a tu alrededor. Además, bueno, no seamos nunca testigos falsos. Esto acaba con nuestra autoestima. Fíjate, o sea, si nosotros nos atrevemos a testificar, a decir un testimonio falso, al contrario, podríamos pensar que afectamos a la otra persona, pero no, nos afectamos a nosotros mismos, porque eso va menguando nuestra autoestima.
pero también va creciendo como una bola de nieve Por también. supuesto. Y cómo me quedo asombrada del caso de Ananías y Zafira, porque lo platicaron. Ella pudo haberle dicho a su esposo, ¿sabes qué? Yo no digo nada, a mí no me involucres. Tú quieres hacerlo, hazlo tú, pero no te lo recomiendo. No podemos engañar al hombre de Dios. Y ya ves, o sea, no podemos en el sentido de que no debemos hacer eso. Claro que sí podemos engañar al hombre de Dios, le podemos echar una mentira, pero mira, todo va a salir a la luz. Pero Pedro le dice ahí a esta mujer, le dice, no has mentido a los hombres, como en otras palabras diciendo, no solamente me has mentido a mí, sino que tú le has mentido al Espíritu Santo. Y ahí ella, que convino con su esposo en crear esta mentira, dice que cayó ella al instante muerta. Sí. Entonces la mentira va a traer muerte ¿qué? A nuestra vida. Pero antes de eso también dice que la mentira te hace perder el rumbo de tu vida. Claro que y sí. Y debemos de tener ese cuidado porque hay gente que vive con ese estilo, ¿sí? De mentir. Sí. Claro de hipocresía. De falsedad, es una doble vida, es una doble cara. Pero luego, ¿sabes qué, Yoli? Ya ni siquiera tienen importancia las mentiras, se hace una costumbre mentir. Y fíjense, ahorita que decías, ¿cómo se pusieron de acuerdo? Claro, fue una maquinación, ¿estás de acuerdo? Fue una maquinación. Y en Proverbios 6 habla de esas maquinaciones. Dios igual aborrece esas maquinaciones. Ajá. Y te voy a leer un versículo aquí en Marcos 4:19 después del tuyo. ¿Quieres leerlo? No, ya. Ok, voy a leerlo yo. Dice aquí en Marcos 4:19, dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ya ahogan la palabra y se hace infructuoso. Y aquí nos habla del engaño de las riquezas, porque yo creo que Ananías y Zafira pues codiciaron. Sí. Ellos vieron que otro hombre de fe, un hombre devoto, dice que él vendió su propiedad, su casa, sus bienes, lo que él tenía, y lo llevó a los pies de los apóstoles. Y ellos quisieron imitar, pero lo hicieron de una manera pues no digna, de una manera equivocada. Y nosotros debemos de tener cuidado, porque las riquezas, si tenemos ese amor por el dinero, podemos caer y caemos en esa trampa. Podemos caer en otra que es también la mentira, de la codicia a la mentira para obtener lo que nosotros queremos. Y tristemente pudieron haber ni siquiera ofrecido nada, ¿no? Pero mira, ofrecieron y lo hicieron todo mal. Entonces nos queda decir que demos testimonio, pero no solo con palabras verdaderas, ¿no? Con palabras de edificación. Y esto hará que se cumpla el propósito que Dios tiene para nosotros. Así es. Y vamos a pasar al siguiente punto, y está algo fuerte, es la mujer que perdió el rumbo de su vida por un hombre. Y qué cosa, qué lamentable, ¿verdad? Que alguien pueda perder el rumbo de su vida por un hombre. Y tenemos el caso ahí de Herodías en Lucas, en el capítulo 3, en el verso 19. Abre juntamente conmigo tu Biblia. Lucas capítulo 3. Ya estaba aquí, en el verso 19 dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades de Herodes que había hecho, y sobre todas ellas añadió, además, esta encerró a Juan en la cárcel. Bueno, aquí nos está diciendo, aquí en Lucas 3:19, y tenemos también otras citas bíblicas donde los evangelios nos hablan acerca de que cómo Juan el Bautista podía reprender, podía exhortar a este tetrarca. ¿Por qué? Porque estaba viviendo con la mujer de su hermano, con la mujer de Felipe, su hermano, estaba viviendo. Entonces vemos que Herodías perdió el rumbo. ¿Por qué? Perdió su esposo, perdió su matrimonio, ella perdió su dignidad. El caer en esa trampa de involucrarnos, de satisfacer esos deseos a un hombre que no es nuestro esposo, eso es adulterio. Y Herodías cayó en esa trampa, perdió su matrimonio, perdió su dignidad. Qué triste. Pero también ahí en Proverbios nos habla
en Proverbios 30, versículo 20, no sé si lo tengamos ahorita, pero aquí nos dice que esta es una mujer adúltera que cuando ya comete esa acción dice, es como que dice así, aquí no ha pasado nada, da un aplauso, una palmada en las manos y dice, y que se limpia su boca, dice, aquí no ha pasado nada, y se limpia la boca. Y qué tremendo es esto, porque cómo pueden estar cegadas por ese pecado, cegadas porque han caído en esa trampa del adulterio. Vemos también ahí en Juan, en el capítulo 7, en el verso 53, acerca de la mujer adúltera. Y vemos que ella es llevada a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Solamente la llevan a ella y no llevan al adúltero. La ley nos dice ahí en Deuteronomio, también nos dice acerca de la ley que había cuando eran encontrados ambos en el acto del adulterio. Dice que eran los dos lapidados, que eran los dos apedreados, tanto el varón como la mujer. Pero en Éxodo 20, en el capítulo 14, Anita, nos dice el mandamiento, no adulterarás. Y aparte también en Deuteronomios capítulo 5, versículo 18 nos dice que están prohibidas las relaciones sexuales con alguien que no sea tu cónyuge. Claro. O sea, Dios desde un principio habló de esto y Dios quiere un matrimonio sano. Dios quiere esposas sanas, mujeres con identidad. Mujeres, Yoli, sí. Y si me permites volver a la historia de Herodías, ya después lo leen con calma. Herodías llevaba a su hija y ella bailó para Herodes y fue que le pidieron la cabeza de Juan, ¿no? Porque bailó tan bonito la hija que Herodes le dijo, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. Y le dijo, pues quiero la cabeza de Juan el Bautista, que era quien había reprendido a Herodías, ¿no? Por estar con a Herodes y a Herodías que oía, ya. y fue la venganza. Lo que yo estaba leyendo es que fue la venganza de Herodías, pedir la cabeza, Sí, porque a claro. quién le va a gustar que te estén refregando Claro. tus pecados o te los digan delante de un auditorio, delante de otras personas. Aquí tú estás en qué, en pecado. Pero además, ¿sabes qué, Yoli? Va más allá, porque lo que le enseña a su hija. ¿Era una maestra del mal? Le estaba ¿Era una enseñando a su maestra? hija a adulterar, a Una hacer danza sensual. trampa. Sí, qué barbaridad. Era una No mujer. quedó ahí. Yo O sea, puedo ver e imaginarme que Herodías era una mujer muy hermosa, pero era una mujer muy sensual. Y nosotras debemos de tener con ese cuidado. Por eso la Biblia nos dice que nosotras debemos de andar, de ataviarnos con decoro, con pudor y con modestia. Esos son los principios de Dios, esos son las enseñanzas de Dios. ¿Para quién? Para una hija de Dios soltera, pero también para una mujer casada. Debemos de guardarnos, debemos de protegernos porque somos exclusivas para nuestro marido. Sí, claro. Y ese es un privilegio porque Dios está cuidando esa santidad en nuestro matrimonio, pero yo tengo que cooperar con Dios para la santidad Claro que de sí. mi matrimonio. Claro que sí. También nos dice en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 y versículo 6. Vámonos por favor allí en tu casa. En Primera de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 1 dijimos... Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Verso 5, importante, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El consejo de la palabra de Dios que Él nos da. Y Él te dice a ti, mujer hermosa, mujer preciosa, mujer bonita, el Señor te está diciendo a ti que tú eres exclusiva ¿para quién?
para tu marido, para tu esposo. Y la Biblia te está diciendo de que tu cuerpo no te pertenece ya a ti, de que tu cuerpo ahora es para tu esposo. Y algo que también nos habla ahí, nos dice que no se nieguen ambos. Y le está diciendo al hombre, pero le está diciendo a quién, a la mujer. Y yo les quiero decir algo aquí, queridas hermanas, queridas amigas, que nosotras somos las primeras en que nos negamos a cumplir con ese deber para con nuestro cónyuge, pero Dios nos está diciendo, cumple con ese deber, porque cuando tú cumples con ese deber, tú vas a proteger tu matrimonio, tú vas a proteger la integridad de quien, de ambos. Usted está trabajando cuando usted cumple con ese deber por la santidad y por la integridad de qué, de tu matrimonio. Así es. Y nos dice también aquí en Proverbios capítulo 6 versículo 32 al 33 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Proverbios 6, 32 al 33. Dice otra traducción que el que comete adulterio, aquí dice es falto de entendimiento, pero otra traducción nos dice el que comete adulterio es porque le faltan los sesos. Pues yo creo que sí. Es porque le falta la inteligencia, dice, es porque te falta esa inteligencia. Sí, claro. Pero me llama la atención cómo habla tan fuerte y dice, te faltan sesos, mujer, te faltan sesos, hombre. Sí. ¿A dónde se te fue? ¿A dónde se te fue el entendimiento? Pero también dice, corrompe su alma. ¿A qué huele una carne corrompida? Apesta. Sí. ¿Y cómo va a estar ahí corrompida que sucia y a distancia, nuestra alma? Sí. Entonces tú ves algo en esa persona y dices, algo no me gusta en esa persona y apártate. Es más, las mujeres parece que tenemos antena parabólica o parece que el Chapulín nos prestó sus antenitas de vinil, ¿verdad? Porque detectamos y podemos ver cuando alguien tiene ese espíritu, esas intenciones y anda sí. Algo sentimos que choca. Y sí, entonces claro. Nos ponemos alerta, amén. Pero también podemos ministrarle a esa persona. Claro. Cuando vemos algo así o claro nos enteramos sí. de algo así, entonces vámonos. Seguimos con la mujer que perdió el rumbo de su vida por un hombre y vimos que fue Herodías, que fue la mujer adúltera, pero también me estaba acordando, Anita, acerca de la esposa de Potifar. Es otro tipo de, sí. también ella cómo va tramando que ella el adulterio sí, y vemos imaginándose y vemos que le echa el ojo a carne fresca a José y le avienta la carnada, pero José no dice, yo nunca. No toco la claro. carnada, ¿no? Aunque dice en la Biblia que ella se quedó con su ropa, con sus trapos, ¿no? Su túnica o algo ahí que traía José, se quedó con ella, pero José dice que él salió corriendo. ¿Sí? Y esta mujer aparte, fíjate, el adulterio te lleva a otros pecados, te lleva a la mentira, porque cuando ella se ve frustrada en sus planes, ella empieza a gritar y empieza a mentir, a decir de que José la quiso violar, lo acusó. Sí. Entonces, el adulterio también nos va a llevar a otros pecados. Claro. Así que, mujer, aprendamos y no perdamos ese rumbo por causa de otro hombre, por causa del pecado del adulterio. El pecado sexual engendra otros pecados, ya decíamos, como la mentira, el engaño, la manipulación, la hipocresía, el autoengaño, la vida doble y la inmoralidad. Qué triste, ¿verdad? Es que nosotras perdamos ese rumbo. Yo te quiero dar algo que mi esposo siempre les dice aquí en la iglesia, a los matrimonios, a donde quiera que nosotros vamos, pues nos ven juntos, casi en todas partes andamos juntos él y yo. Y mi esposo tiene una frase y dice, no salgo sin ella. Y le hablan para invitarlo a dar alguna conferencia y él dice, pero va mi esposa, porque yo no salgo sin ella. Qué importante es la esposa ahí, sí, ¿verdad? Pero sí. Qué importante que un esposo pueda expresarse de esa manera. Pero también sabes que, Yoli, hay que tener disposición, porque luego a veces nos dicen, oye, acompáñame, ay no, mejor me quedo. Hay que tener disposición. Se requiere un esfuerzo porque, sí. Por ejemplo, nosotros en el ministerio que andamos en todos lados y a toda hora y mi cuerpo se cansa, yo les confieso eso, amigas, me canso. Y pero es esfuerzo.
Esfuérzate, mujer, y sé valiente, porque Dios va a recompensar toda Claro buena que sí. obra, ¿sí? En Deuteronomio 22, ahí podemos ver el costo de perder el rumbo por un hombre, ¿verdad? Porque era la muerte. Y quiero leerte aquí algo que me interesó mucho de un libro que tiene mi esposo, un libro muy precioso, que se lo recomiendo, y se llama Curvas Peligrosas, y ahí venía esto, decía: el código leal de Babilonia del siglo XVIII exigía la pena de muerte para los ofensores, los cuales eran ahogados en un río. Tan solo vemos esto en las culturas paganas. El adulterio tenía el costo o la pena de muerte para ambos infractores de esa ley, tanto para el hombre como para la mujer. Así que dicen que ellos los llevaban en un río y los ahogaban, eran ahogados. Y tengo otro dato: en las sociedades romanas y griegas, la adúltera era castigada con la muerte. Los varones no sufrían castigos severos o castigos graves, pero la mujer sí, era con la pena de muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y nos dice que en los países del oriente, como en Irán, el castigo es la muerte. Ambos son lapidados, ambos infractores son lapidados. Pero algo que me llamó también mucho la atención es cuando los Estados Unidos era una colonia, una mujer culpable de adulterio, si lo podemos proyectar aquí, Sarita, una mujer culpable de adulterio tenía que llevar un vestido escarlata en público para anunciar a todos el oprobio y lo vergonzoso de su falta. O sea, qué tremendo, te hacían poner un vestido rojo. escarlata, un vestido rojo. Digo, ay, a mí tanto que me gusta el color rojo, ¿verdad? Nos gusta el color rojo porque yo me acuerdo de la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Pero en ese tiempo la mujer era condenada, era obligada a ponerse un vestido escarlata como señal de que ella era una adúltera, como señal de que ella había defraudado no solamente su alma, sino que ella había defraudado también a su esposo, había defraudado a la familia. Era una mujer que había tomado en poco el pacto que había hecho con quién, con su esposo, con su varón. Y vemos que también las prostitutas se vestían con este color escarlata. Las mujeres prostitutas, ¿verdad? Eran identificadas así. Así que una caída moral podemos ver que provoca daños desastrosos en la vida de quién, de tu cónyuge, en la vida de tus hijos, en la vida de tus familiares, pero también trae emocionalmente cómo va a afectar a nuestros hijos. Una separación, Claro que sí. va a traer un divorcio, va a traer culpa en ella, pero va a traer también culpa en el esposo, porque el esposo se va a quebrar la cabeza, ya tiene el corazón quebrantado, pero también se va a quebrar la cabeza y va a decir: tal vez no le hice caso, tal vez porque yo no me esforcé en el trabajo, yo no le di más dinero, porque muchas caen en este pecado, Anita, de que pierden el rumbo de su vida por un hombre. ¿Por qué? Por dinero, porque son mujeres que aman el dinero, porque son mujeres que quieren más. Pues, ¿qué te hace perder el rumbo? O sea, ¿qué le puedes ver a otro hombre que no tenga nuestro esposo, que no tenga a nuestro marido? Porque muchas veces empezamos con las comparaciones y caemos en esa trampa. Estamos viendo a alguien que nosotros les vemos muchas cualidades, pero solamente una esposa puede ver las cualidades, Claro. y puede ver las debilidades de su esposo. Y te asegura, mujer, que ese otro hombre que te quiere hacer perder el rumbo, que tú quieres perder el rumbo de tu vida por él, también tiene muchos defectos, tiene muchas fallas, muchas debilidades, y quizás más de tu esposo, pero tú no las has descubierto, porque a lo mejor a ti te has deslumbrado el dinero o la apariencia que este hombre tiene, o qué otra cosa podemos decir que le pueda llamar la atención, cualidades. Yo creo que esa falsa emoción cubre cualquier defecto que tenga ese otro varón, pero realmente quien nos conoce más es nuestro esposo y viceversa, ¿no? Así es. Entonces, número uno, mujer, nunca compares a tu esposo con otro varón. Nunca. Porque sabes una cosa, tu esposo es único. A tu esposo Dios te lo dio. Y más cuando nosotras, siendo jóvenes, pedimos un esposo a Dios y lo hicimos de rodillas. No podemos estar comparando a nuestro esposo con otro varón. Y si hemos sido tentadas a eso, hay que pedirle perdón. O si ha llegado un dardo del enemigo, deséchalo y empieza a orar
por tu esposo, empieza a bendecir, empieza a agradecerle a Dios y a decir gracias por este varón que me diste, Señor, porque es especial, Señor, es un hombre temeroso de ti. Tenemos que aprender a valorar ¿a quién? A nuestro esposo, a nuestro cónyuge, y no caer en esa trampa de ¿qué? Del adulterio. Yo creo que tenemos que estar en el entendido que no hay en la vida, en el mundo, mejor hombre para ti que tu esposo. Así es. Y hay unos consejos aquí. Número 1, no establezcas vínculos emocionales con compañeros de tu trabajo o con otros hombres. Sí pueden ser compañeros de trabajo, algún primo, algún familiar. No establezcas estos vínculos con otros hombres. Nunca vayas con alguien que es un hombre, estoy hablando a las mujeres, y con otro hombre para que él sea tu paño de lágrimas. Todo se empieza por eso, cuando comienzas a contarle tus problemas, que tu esposo es malo, que tu esposo no te da suficiente gasto, o que tu esposo no te escucha. Gracias porque tú me escuchas. Mira, mejor tú no empieces a formar, a construir esos vínculos con un hombre que es extraño a ti, que no es tu esposo. Construye esos vínculos con tu esposo. Y cuando tú empieces a construir esos vínculos de afecto, de compañerismo con tu esposo, entonces ¿sabes qué? Ahí se va a ver la mujer sabia que construye su casa, la mujer sabia que puede construir vínculos ¿con quién? Con su esposo. Dice, no aceptes subirse al auto de un hombre que no sea el de tu esposo. Yo estaba meditando en eso y decía, a ver, ¿qué consejos podemos darle? Consejos prácticos, porque eso pasa en la vida. Y yo he aconsejado y les pregunto, ¿quién te llevó? Y una vez le pregunté hacia una joven, es que se ofreció, le dije, jamás vuelvas a hacer eso. Nadie preferible y esperes el camión, preferible y te vayas caminando, pero no aceptes subirte en el auto de un hombre que no es tu esposo. Sí, ¿quieres agregar más a esto, Anita? Bueno, yo estaba por decir eso, que no nos subamos nunca con alguien más, ¿no? Y de pronto pienso que subirte en el asiento de atrás, si no hay otra alternativa, si ya es muy tarde, ya no hay coche, ya no hay taxi, ya no hay camión, súbete en el asiento de atrás. Y aparte, comunicándote con tu esposo por teléfono y contándole a tu marido, y no dejar de platicar con él en altavoz. Ya hay una aplicación. Bueno, ya hay una aplicación. Dinos, les amiga. digo porque sí. Tú le mandas tu ubicación en tiempo real a tu esposo y él te va siguiendo, o sea, él todo el camino ahí vas porque así me decía el mío, luego de pronto me llama, oye, ¿verdad que vas por tal calle? Oye, ¿verdad que? O sea, te va monitoreando todo el tiempo y es bendición para ti porque hay quien te cuida, quien está al pendiente de ti, bendición para tu esposo que también le tienes la confianza, ¿no? Ay, que sabe dónde estás. Y eso me habla, Annalise, de una mujer segura, eso me habla de una mujer plantada. Sí, amén. Una mujer que cree en la fidelidad, sí, que honra la fidelidad, una mujer que sabe honrar el pacto. Y vámonos por favor a la siguiente, por favor, al siguiente consejo. Si tienes problemas con tu esposo, no vaya a consejería con un hombre, busque a una mujer piadosa que la aconseje, que te aconseje. ¿Por qué? Porque ha habido situaciones con los consejeros, con los varones y con la mujer que va ahí para ser atendida por esos problemas, esos dolores, ese quebrantamiento de corazón. Así que lo más recomendable que se les dice a los pastores, que se le dice al liderazgo aquí en la iglesia y en otras congregaciones es que tu esposa la aconseje. Y si no puede ella porque tiene niños pequeños, entonces alguna mujer piadosa de la iglesia te podrá aconsejar, pero nunca sola un hombre puede aconsejar a una mujer. Son recomendaciones. Además, consejos. Estemos dispuestas, ¿no? Estemos dispuestas, abiertas a aconsejar a alguien, porque dice en la Biblia que nosotras, las mujeres mayores, debemos aconsejar a las jóvenes. Pero hay que estar dispuestas, ¿no? A aconsejar a las jóvenes. Y tenemos que ser muy pudorosas también, ¿verdad? Es otro de los consejos: decoro, pudor y modestia. Y me viene a mi mente el caso de Betsabé. Y el rey David era una mujer que casada, una mujer que perdió el rumbo de su vida por un rey. No era un hombre cualquiera, ¿verdad? Era un rey, era el dulce cantor, pero perdió el rumbo ¿de qué? De su vida. Aquí vemos que también los hombres santos pueden caer en ese pecado del adulterio y debemos de ser todos muy cuidadosos en el matrimonio. Y vemos que Betsabé, imagínate, ella perdió el rumbo, perdió su matrimonio, quedó viuda, perdió
hijo. Perdió su reputación. Qué O sea, barbaridad. ¿cuál es el costo que nosotras podemos pagar si caemos así en un pecado de adulterio? Claro. Hasta la muerte de uno de nuestros hijos, claro. la muerte del cónyuge, en el caso de ella, la reputación. Toda la gente estaba hablando de ella en el palacio y fuera del palacio. Y aparte nosotros en nuestros días nos enteramos del pecado de Betsabé, nos enteramos del adulterio del rey David con Betsabé. Hasta hoy no lo sabemos. Se pasó de generaciones, quedó escrito. Y la Biblia también nos dice que a los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Así que esto es muy serio. En el corazón, Anita, es donde se ganan o se pierden las batallas. Ahí en Mateo capítulo 5, después de que Jesús nos habla de las bienaventuranzas, vemos cómo él habla de esto, ¿verdad? Donde Jesús dice, lo voy a resumir, que no solamente se peca contra nuestra carne, contra nuestro cónyuge, con este pecado del adulterio, no solamente de cuerpo a cuerpo, no, sino empieza en el corazón. El pecado del adulterio empieza a engendrarse ¿dónde? En el corazón. Y es que no es que mañana, o sea, en caso que se diera un adulterio, hoy la conozco y mañana se da, o sea, no, esto es algo que se maquina. Y veíamos en Proverbios 6 que esas maquinaciones también las aborrece el Señor. Y la Biblia nos habla en el capítulo 5, en Proverbios, en el capítulo 7, acerca de todo este proceder de ¿quién? De la mujer adúltera. Nos habla de ella, todo lo que esta mujer hace, ¿verdad? Cómo es que ella se gana al hombre. Dice que con su salamería, con sus palabras, que sus palabras son como una dulzura para él, que son como bocados suaves para él, pero al final llegan al estómago y son bocados amargos para aquel que comete ese adulterio. Pero vemos que empieza ella por seducir. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Con nuestras palabras cuando nos dirigimos hacia un varón. Pero quiero decirte, mujer, que hay esperanza. Para la mujer que perdió el rumbo de su vida, hay esperanza. Porque dice la palabra de Dios también ahí, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Podemos alcanzar misericordia, podemos alcanzar nosotras perdón y restauración, pero solo cuando hay un verdadero arrepentimiento. Anita, yo te invito a que tú en casa puedas ver Primera de Juan capítulo 1 versículos 7 y 9, porque el Señor ahí nos habla de ese verdadero arrepentimiento. En Isaías capítulo 1 18 dice que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, que serán que emblanquecidos. Por eso es que podían vestir en aquel tiempo en los Estados Unidos a una mujer de grana, a una mujer con ese color escarlata, ¿verdad? Pero dice el Señor que Él los hará como la nieve, Él los va a hacer como blanca lana. Apocalipsis 2:21 también nos habla de esa esperanza. Y dice también ahí de que nosotros podamos volver a ese primer amor. Y Dios nos aconseja en su palabra. Yo aquí lo tengo separado, mujeres. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4. Dice, acercándoos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y creo que este versículo sí está bien, pero tengo el otro. Es que estoy en Primera de Pedro, no. Es en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y ya las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y hay esperanza para la mujer que perdió el rumbo, para la mujer que quiere retomar el camino y caminar con Dios como lo hizo aquel hombre, ¿no? Que dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó porque caminaba con Él. Entonces Dios quiere que volvamos a retomar ese rumbo, a empezar de nuevo con Él, pero dice que nos acordemos ¿de qué? De las primeras cosas. Si tú le has fallado a tu cónyuge, acuérdate de los primeros momentos que pasaste con Él, de cómo lo conociste, de cómo te enamoraste de Él, y
empieza a hacer las primeras obras, porque cuando nos casamos, ¿qué? Queremos complacerlo. Cuando estamos enamoradas del esposo, queremos hacerle su comida favorita, le tenemos todo listo, la casa arreglada, nos arreglamos también nosotras, y dice el Señor, haz las primeras obras, te recomiendo, empieza por hacer las primeras obras. Y Claro lo que mismo sí. es con Dios, porque si hemos perdido el rumbo, porque nos hemos envuelto en cosas aquí terrenales, cosas de la vida, cosas que no son eternas, Dios dice, recuerda de dónde has caído, recuerda dónde estabas en mi camino, andabas conmigo, platicabas conmigo, buscabas mi rostro, eras una mujer de oración, eras una mujer de influencia, eres una mujer que nunca se cansaba de hablar de mí, que testificaba, eres la primera en estar en el servicio, llegabas una hora antes de que empezara el servicio porque tú querías estar ahí y tenías ese gozo de servir. Cuando perdemos el rumbo es cuando ya decimos, ay, nomás yo soy la que barro el templo, nomás yo soy la que hago el talento, nomás y todo yo, y empezamos todo yo y todo yo. ¿Por qué? Porque has perdido el rumbo de servir al Señor, has perdido el rumbo, lo dejaste a Él, y nosotras necesitamos tener esa hambre y sed de Dios, como dice el capítulo 42 de los Salmos, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene hambre de ti, Señor. Necesitamos tener esa sed, esa hambre de Dios y disfrutar estar con Dios, pasar tiempo con Dios. ¿Cómo podemos nosotros tener esa esperanza en Dios? La Biblia dice que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Y la Biblia también nos aconseja, mujeres, que empecemos otra vez a orar como antes lo hacíamos. La Biblia dice, oren sin cesar. Amén. Y la Biblia nos aconseja que para que nosotras no podamos caer en una tentación del enemigo, dice que la clave es orar. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos, oren para que no caigan en esa tentación. Y quiero decirte una cosa, que hubo una mujer en la Biblia que fue probada para perder el rumbo, y esa mujer era Ruth, y Dios usó la vida de su suegra para decirle a sus dos nueras, a Ruth y a Orfa, ¿qué les dijo? ¿Saben qué? Ustedes regrésense con su familia, lo estoy parafraseando, regrésense a su casa, vayan, están jóvenes, están bonitas, están bien chulas, regrésense a su casa con sus padres y vuélvanse a casar. Y entonces dice en el capítulo 1 que Orfa besó a su suegra y la dejó. Perdió el rumbo de su vida, se perdió la gran oportunidad de su vida, porque de ella pudo venir el Mesías. Pero en cambio, alguien que se aferró a mantenerse en el camino de Dios, es esta Ruth que le dice, ay, por favor, no me pidas que te deje, no me pidas que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa es una mujer que no quiere perder el rumbo. Pero mira cómo estaba dispuesta. O sea, ella estaba dispuesta a ir, tanto que le dijo todas esas cosas. Igual y Orfa se perdió de la oportunidad, y porque no quería, no estaba dispuesta. No estaba dispuesta a dejarlo todo, ¿verdad? Pero nosotras, si hemos fallado en alguno de estos puntos que hemos tocado, tenemos que volver al Señor, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, aquí estoy, quiero empezar de nuevo contigo, quiero retomar, mi Dios, el camino contigo. Me hace falta estar cerca para poder retomar ese rumbo. Necesito acercarme a Dios, necesito ser una buscadora de ¿qué? De su presencia, no apartarme, como lo hizo ¿quién? María Magdalena, esa ni la muerte la apartó de ese rumbo, la apartó de Jesús, porque ella estaba ahí y ella tuvo el privilegio de ver a Jesús resucitado. A ella le fue anunciado por los ángeles también que no está aquí, ha resucitado. Y fueron esas mujeres que estuvieron en la tumba de Jesús. ¿Cómo las admiro yo, Annalise? Porque ellas jamás perdieron el rumbo. Los discípulos estaban escondidos, tuvieron miedo, perdieron el rumbo ahí. El temor te hace perder el rumbo. Pero estas mujeres no, siguieron ahí al pie del cañón, en la tumba, ahí con Jesús. Qué enseñanza tan maravillosa yo me llevo de esas mujeres que no se pierden. Y sabes una cosa, tienes la oportunidad, tienes esa esperanza de retomar, porque Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Tenemos el ejemplo de aquel padre del hijo pródigo. Dice que él tenía la esperanza de que su hijo iba a regresar. Quiero decirte que el Padre Celestial, mujer, si tú le has fallado a tu esposo, si tú le has fallado a tus hijos, si tú le has fallado a tu congregación porque has pecado contra tu cuerpo, has pecado contra tu alma, Dios está esperándote. Jesús está a la puerta ahí esperándote a
que tú regreses, no para tomar una piedra y lapidarte, no, está esperándote para recibirte, para ponerte un vestido nuevo, para ataviarte como una hija de Dios, como una hija que ha sido perdonada, que sus vestidos han sido lavados, para ponerte un anillo, para abrazarte y para hacer fiesta, porque Él es lo más precioso. Porque Él puede hacer fiesta cuando una mujer se arrepiente y cuando esa mujer dice: Señor, hoy vengo a ti, Señor, con el corazón en la mano, Señor, y te confieso mi pecado y vengo arrepentida. Señor, mi corazón ahora está contigo, Señor, mi mente, Señor, por ti ha sido renovada. Así que, querida mujer, a los pies de Jesús y queridas hijas del Rey, retomemos y volvamos a Jesús y volvamos a hacer las primeras obras. ¿Qué te parece si continuamos ahorita con las peticiones? Tenemos peticiones, has estado subiendo peticiones. ¿Hay algo más que quieras agregar? Porque el tiempo nos apremia, sí. Pero estaremos continuando con los demás puntos para la próxima semana. ¿Qué te parece, Anita? Sí, porque claro. Esto es muy largo y teníamos que haber desmenuzado como cada punto, okay. Pero el tiempo es corto aquí. Sí. ¿Y qué te parece si nos vamos a los motivos de oración? Y en un momento, mujer de Dios, hija del Rey, regresamos con esas peticiones, con esas oraciones. En un momento regresamos. Bueno, pues estamos nuevamente aquí con Juanita. Bienvenida, Juanita, a este tiempo de oración. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y por estar orando por esas peticiones. Y vamos a ver. Muchas gracias, pastora. Y bueno, pues tenemos al parecer una petición. Tenemos una petición que acaba de hacernos llegar. Entonces, vamos a recordar un poquito qué dice nuestra palabra en Hebreos 4:3, y dice que, pero los que hemos creído, entramos. Ok, repito, no sé si no se escucha, hablo un poquito más fuerte. Dice la palabra, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Entonces, si hemos creído, dice Hebreos 4:3, hemos entrado en el reposo. Esta promesa es para los hijos, para los que hemos creído. Y es de verdad que entramos en ese reposo, porque cuando depositamos nuestras cargas en el Señor, sabemos a quién se las dejamos. Sabemos que vamos a tener una respuesta segura, porque estamos así de convencidos de que Él nos escucha y que Él se va a hacer cargo de nuestra petición. Entonces vamos a poner esta petición en las manos de Dios, de nuestra hermana Norma Gabriela Solís. Y vamos a orar por su mamita. Y vamos a orar por su mamá, que dice nos está viendo. Entonces, bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, por quienes como esta preciosa mujer nos está viendo y está escuchando el mensaje y tal vez no ha aceptado, tal vez no ha creído, y es muy probable que varias estén en esa condición de que no hayan creído a tu palabra,
pues te las ponemos en tus manos, Señor hermoso, porque cada mujer somos sensibles a la palabra. Hace un rato, cuando estábamos escuchando el mensaje en la lección de hoy, y vemos cómo las mujeres somos atentas al oír y somos convencidas por lo que escuchamos. Cuando nosotras escuchamos el mensaje de la palabra, es tan convincente el Espíritu Santo como nos habla, que claro que cómo no hemos de creer. Por eso es de que la mujer es así como que la primera en creer acerca del camino, acerca de la esperanza de vida eterna y de la salvación. Entonces ponemos en las manos a todas esas mujeres que no han creído a la palabra, pero que se les ha sembrado esa semilla de esperanza. Ponemos en las benditas manos del Señor a todas las mujeres que son madres de nuestras hermanas que están visitando alguna congregación, que son hijas de Dios, pero que no han creído a la palabra. Las ponemos en tus manos, Padre precioso, por el testimonio de las hijas de Dios, pero también porque la palabra es poder, porque esa palabra trae fruto, porque esa palabra trae esperanza de vida. Y ponemos en tus manos, Señor, esa petición y oramos, de salvación. Oramos también por la hermana Silvia Romero. Ella es una mujer fiel, amén, a la oración, el estar aquí en la iglesia. Sí. Y claro que sí, vamos a orar ahorita juntas por tu hijo, Señor. Te pedimos en esta hora por la vida de Rodrigo, Señor, que tú, amén, Señor, lo bendigas, Señor, con ese trabajo, Señor, que él necesita, Señor. Y no solamente oramos por él, Juanita, sino que también oramos, Padre Celestial, y te pedimos por aquellos, Señor, hombres, Señor, aquellas mujeres que no tienen empleo, que tú proveas de ese empleo, Señor. Te pedimos, Padre, abre las puertas, Señor, que las puertas sean abiertas, Señor, para que ellos, Señor, puedan tener ese trabajo y pueda venir ese sustento, Señor, para cada día, Señor, y puedan ellos sobreabundar, Padre. Gracias, Señor, porque confiamos en el nombre de Jesús que tú lo vas a hacer. Siguiente petición. Por Landy Covin, por su salud, Juanita, si puedes apoyarnos en esa oración. Padre Santo, tú, Señor, que eres nuestro sanador, te ponemos en tus manos esta petición. Amén, Señor. Cualquiera que sea la petición, cualquiera que sea la situación, ponemos en tus manos, Señor, que nuestra hermana sea sana en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. También oramos por Arlé, por salvación de la familia Morales Ramos. Padre precioso, tú eres nuestro Salvador, Señor bendito. A ti podemos mirar, Señor precioso. Eres el único, Señor, que puede redimir las almas, Señor, de la familia Morales Ramos. Te pedimos por ellos, Señor. Yo creo que ellos ya llevan esa semilla de vida, ha sido sembrada en sus corazones, Señor. Permite que germine, permite que dé fruto, Señor, que sus corazones estén abiertos y dispuestos para ti, Señor. Pon tu mano en el corazón de ellos, amado Dios. Gracias, Jesús, porque siempre estás dándoles un mensaje, Señor, y lloramos por esta familia y le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que tengan ese corazón abierto y esos oídos abiertos para tu hermosa palabra. En el nombre de Jesucristo también vamos a orar, Juanita, por Fabi Morales, por su familia y trabajo. Así es. Oremos. Vamos a poner en las manos de Dios. Esta situación la está viviendo muchas personas debido a la condición en la que estamos padeciendo. Bendito Padre precioso, te ponemos en tus manos a Fabi Morales, y que tú seas ese proveedor que esta familia necesita. Que no falte el pan, Señor, en la mesa de esta familia. Y Padre Santo, a pesar de la condición de la ciudad, Señor, que se abran las puertas y que ellos puedan tener
un empleo, que puedan tener ingresos. Padre Santo, da el entendimiento, Señor. Abre las puertas, Padre, lo declaramos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, y para que aquellos también que en el pueblo de Dios estén sufriendo la misma condición. Aleluya. Pues creo que son todas las peticiones del día de hoy. No dejes de estar subiendo tus peticiones, querida hija del Rey. Y quiero darte un anuncio que hoy a las 7 de la noche te esperamos. Hay un servicio, el pastor estará predicando acerca del amor de una madre, así que no te lo puedes perder, amiga. Y sé bendecida con toda tu casa. Y acuérdate, es importante perseverar en el camino de Dios. No pierdas el rumbo, amén, de tu vida, porque Jesús es la verdad y es la vida. Te amamos en Cristo Jesús. Bendiciones.